Como recordarán, en uno de los videos anteriores mencioné ocasionalmente el simbolismo de la cruz, la intersección de la dimensión vertical y horizontal. Y ese es un recordatorio útil para tu vida, para que en ningún momento pierdas tu conexión con la dimensión vertical que se abre en el momento presente, que podríamos llamar la dimensión del ser. En esa dimensión vertical ya estás completo. No hay nada que agregar, porque esa es tu esencia, la esencia atemporal de lo que eres, y eso está conectado a la fuente de toda vida, conectado eternamente a la fuente. Es una emanación de la fuente, cualquiera que sea el nombre que quieras darle, a lo que ahora llamo la fuente, el origen. Así que esa es tu conexión con la fuente, solo para encontrarse en la dimensión vertical, que también podemos llamar la dimensión del ser. Se abre cuando te vuelves presente. Hay un cese, por largo o corto que sea, de la corriente de pensamiento y se abre un espacio, una amplitud interior. Y en eso te das cuenta de la profundidad de quién eres. Pero no hay realización conceptual. Solo hay un conocimiento silencioso, una realización silenciosa del ser que eres, la presencia que eres, vertical. Y la dimensión horizontal es la dimensión a la que podríamos llamar el hacer. Incluye pensar, porque pensar también es una forma de hacer. Entonces, en el momento en que pasas a pensar, estás en la dimensión horizontal. Y luego hacer, también pensar, entonces se convierte en hacer, haces algo. Para hacer algo de inmediato es necesario que llegue el tiempo. Necesitas tiempo. Hagas lo que hagas, necesitas tiempo. Incluso para hacer una taza de té, necesitas tiempo para hacerlo. Cualquier hacer, pensar también requiere tiempo. Entonces entra el tiempo. Eso es parte de la dimensión horizontal. El tiempo tiene dos polaridades. Por un lado, te permite crecer. Te permite evolucionar aquí, en esta dimensión, adquirir nuevos conocimientos, nuevas experiencias, probar cosas, y como persona puedes llegar a ser más maduro, puedes adquirir más conocimientos. Pero si hay una falta continua de verticalidad, entonces las limitaciones de la persona aumentarán a medida que cuanto más envejezca, te darás cuenta de que todo lo que logras en la dimensión horizontal tiene enormes limitaciones y en última instancia nunca te satisface. Pero no se te puede negar aquí, necesitas la horizontal también y necesitas honrarla. No puedes simplemente decir, está bien, ya no me molestaré con nada porque todo es futuro. Nada, déjame solo quiero la vertical. Entonces la horizontal que mencioné te hará demandas. Y si no te desafías a ti mismo, te desafía a ti. E incluso si te desafías a ti mismo, todavía te desafiará. Esas son las dimensiones. El arte de vivir es juntar las dos, para que cuando estés pensando y haciendo, no te pierdas por completo en el pensamiento y la acción, y luego le das una importancia al mundo, una importancia absoluta a las cosas del mundo,
incluyendo tus posesiones, tus logros, cualquiera que sea la situación económica. Le das una importancia excesiva a las cosas en este mundo, entonces este mundo te consumirá y te perderás en él. Ese es un destino terrible. Hay una diferencia entre honrar las cosas de este mundo y darle una importancia absoluta que no tienen a las cosas de este mundo. Tienen una importancia relativa, así que tienes que lidiar con eso, pero al mismo tiempo hay algo más fundamental. Eso no lo excluye, pero hay algo más fundamental, y eso es el ser. El ser que es la conciencia de ti, pero que tú no eres la persona. Lo bueno de que las cosas salgan mal en la dimensión horizontal, lo que sucede de vez en cuando, quizás lo hayas notado en tu vida personal o en tu entorno, las cosas van, no importa cuán cuidadoso seas, no importa cuántas pólizas de seguro tengas. Pase lo que pase, el mundo te desafiará y notarás que hay algo inestable en el mundo. Hay algo inestable en las personas. Confías en esta persona y en aquella persona y luego de repente se convierten en otra persona. Vayas donde vayas, encuentras un elemento pequeño y muy a menudo grande, un elemento de inestabilidad. Después de un tiempo, cuando eso es todo lo que sabes, empiezas a desconfiar del mundo y de las personas también, pero nunca sabes lo que van a hacer a continuación, porque has confiado en tantos hombres o mujeres y luego dices, no quiero saber más nada de los hombres, ya sean hombres o mujeres, no importa. He confiado en ellos y siempre me defraudan. Como ya reconoció el Buda, cada situación y cada persona, si eso es todo lo que conoces, y si le das absoluta importancia, y le exiges que te satisfaga y te haga feliz, ya sea una persona o una situación, te decepcionará. Desilusión, y luego te conviertes. Esa palabra maravillosa. Estoy desilusionado. Bueno, eso debe ser algo bueno, porque es el final de una ilusión. Puedes decir, estoy tan desilusionado por este mundo y la gente. Luego la gente formula teorías extrañas sobre la base de eso sobre el mundo y pueden decirte lo malo que es todo. Así que eso es importante recordar. La dimensión horizontal, mencioné, pase lo que pase aquí en este mundo, te defraudará. Si le das una importancia absoluta, te defraudará. Y si no le das una importancia absoluta, porque estás conectado a la vertical de la cual emana, es una fuente continua de satisfacción de tu ser, entonces el mundo todavía puede decepcionarte, pero ya no importa mucho. No te hace infeliz. Estás bastante de acuerdo con reconocer las limitaciones de las cosas de este mundo. Si no te vuelves infeliz y no juzgas a las personas sobre la base de su comportamiento, se manifiestan como parte de su condicionamiento mental y emocional. No confundes el condicionamiento mental y emocional de un ser humano con lo que es en esencia. Puedes mirar más allá de esa dimensión, porque eso es parte de la horizontal, y puedes mirar más profundo. Y esa es una liberación maravillosa. Pero eso solo puede suceder si estás conectado con la vertical, si eres capaz de quedarte quieto y presente. No importa cuánto tiempo, pero encuentras estos espacios interiores de conciencia, donde el pensamiento es reemplazado
por la conciencia o presencia. Luego puedes mirar una forma totalmente diferente de mirar a otros seres humanos a través del velo del pensamiento. Incluso si has acumulado mucho conocimiento psicológico, cuando miras a otro ser humano, el conocimiento psicológico tiene mucha verdad, pero es muy limitado. Lo único que estás reconociendo es el condicionamiento de ese ser humano que conforma a la persona. Entonces lo estás mirando a través del velo del pensamiento. Luego lo sueltas y miras a un ser humano a través de la conciencia o la presencia. Y no hay conceptualización. Hay un conocimiento profundo y puedes penetrar en la esencia de quiénes son, pero solo si llega la habilidad que viene de tu esencia. Y la esencia es una. Tú eres el otro. Y luego viene el reconocimiento del otro como uno, que eres en tu esencia, porque emanas de la misma fuente. Muchas gracias por haber escuchado. Espero que te haya gustado. De ser así, no olvides poner tu me gusta y suscribirte al canal si todavía no lo hiciste, para no perderte contenido a futuro. Hasta el próximo capítulo. Gracias.